por siempre. Sí, Señor, gracias por este momento que tú nos permites estar ahí contigo, contemplándote, Señor. Gracias, Señor, te doy por este grupo de Nueva Esperanza, por cada uno de los ministerios, Señor. Bendito y alabado sea por siempre. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este día, en cada uno de mis hermanos. Así es que vamos a invitar al que trae la palabra, el alimento para nuestra alma. Esa palabra que llegue a nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. El Señor siempre nos habla a través de cada hijo que pone en presencia de nosotros. Vamos a levantar nuestra mano derecha, le pongamos de pie, por favor. Vamos a levantar la mano derecha y vamos a orar por el hermano, para que sea Él el Dios que lo cubra y que sea Él que nos sane a cada uno de nosotros. Amado Dios, aquí está tu Hijo, yo te lo presento en tus manos. Envía ese paráclito, ese consolador, ese ángel de la guarda, Señor, que siempre lo acompañe, para que esa palabra llegue a nuestro corazón y la podamos atesorar. Bendice su finanza, bendice su casa, su hogar, su familia, Señor Jesús. Bendice todo, sobre todo su corazón, para que esa palabra salga con amor, para que esa palabra salga y fluya, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente en esta tarde. ¿Se acuerdan el tema que tocó el hermano la vez pasada? El hermano Eduardo. ¿Alguien se acuerda? Tocó el séptimo mandamiento: no robarás. Y hoy vamos a hacer una extensión de ese tema, pero lo vamos a centrarnos. Este título de este tema es no robar a Dios en los dones. Y entramos un poco por la justicia social de la iglesia, que muchas veces no conocemos lo que dice la iglesia acerca de eso, porque la iglesia tiene varios documentos. Aquí todo lo que ustedes ven desde acá, todos son documentos de la iglesia de que los papas han hablado a través de la justicia social. Pero podemos, quizás más positivo, podría decir este tema, quizás lo hubiéramos titulado como por decir el buen administrador será promovido. O el uso del dinero según Dios y no según el mundo. Podríamos haberlo titulado de esa manera, porque en eso va. ¿Cómo ser un buen administrador para ser promovido? Y el uso del dinero según Dios y según el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a meternos en esa área. Entonces, pongámonos de pie para leer lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor Dios
tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Vemos cómo Dios de un principio le da ese mandamiento al hombre para que cultivara el huerto y lo cuidara. Dos cosas que Dios le da al hombre. Dios al crear al hombre le da ese mandamiento. Es como el primer mandamiento que le da. Tiene que cultivar y tiene que cuidar. Por eso, pero vamos un poco del contexto de la justicia social de la iglesia. Sabemos que en el año 1760 empieza a cambiar la sociedad, porque siempre antes del siglo XVI había 3 estados, los famosos 3 estados, que estaba el rey, el clero y el pueblo. Son 3 estados, no como vemos nosotros hoy, que hoy la sociedad nosotros nos manejamos de una manera diferente. Entonces eran 3 estados que existían. Pero ¿qué pasa? Que vino la primera revolución social, que es la primera revolución industrial, que vienen las máquinas de vapor. Porque acuérdese, como por ejemplo alguien que fabricara una camisa a través de un telar, ¿cuánto tiempo se tarda? Podría hacer 2 camisas a la semana, si es mucho. Pero ¿qué pasa cuando las máquinas de vapor empiezan a fabricar la ropa? Ya se fabricaba por docenas al día. Entonces empezaron la revolución industrial, junto con la revolución francesa, que mataron bastantes personas. ¿Por qué? Porque ellos decían que la diosa razón era la que iba a regir la sociedad. Entonces, la primera ola industrial empieza, pero ¿qué pasa? Que las personas eran explotadas en las maquilas, trabajaban 17, 16 horas. Entonces, empezó la agitación social. Y viene alguien que es oportunista, por decirlo así, viene con Karl Marx. Se dio cuenta, dice, esta gente está sufriendo. Entonces empieza él a escribir el manifiesto comunista. Decir, ok, si nosotros, así por decirlo en términos bien sencillos, decir, ¿qué tal si esos trabajadores agarraran las fábricas y se volvieran dueños y se repartieran las ganancias entre ellos? Pero alguien tenía que representar. Entonces viene él, empiezan a meter la ideología del comunismo o barra socialista, que lo conocemos hoy. Entonces empieza a crear una ola. ¿Qué pasa cuando una ola del mar y el surfeador empieza a pasar por encima? Empieza la agitación social. Entonces, ¿por qué? Porque el capitalismo empezaba a regir la sociedad, pero viene el comunismo y ofrece una solución a la sociedad, una solución entre comillas, porque vamos a ver que el comunismo hasta ahora se han llevado más de 120 millones de personas, han sido asesinados por el comunismo desde su creación. Entonces no fue una solución social, porque el famoso dicho de él que le decía, proletarios del mundo, él se dirigía a todo el mundo, decía, proletarios del mundo, unidos, porque no tenéis nada que perder sino vuestras cadenas, decía él. Entonces empieza el comunismo como una solución frente al capitalismo que se estaba surgiendo, pero la iglesia tenía una palabra frente a eso. Entonces la iglesia, el Papa León XIII
el 5 de mayo de 1891, el Papa escribe la encíclica Rerum Novarum. Iba a dar una respuesta frente al capitalismo y al comunismo. La iglesia tiene la voz y dice, espérate, la solución que tú ofreciste como comunista / socialista está matando gente. Se están asesinando a los capitalistas, a los dueños, a los banqueros. Entonces no es una solución. Y el Papa León XIII escribe la encíclica condenando el comunismo y el capitalismo. Dos posturas que hoy existen en la sociedad han sido condenadas por la iglesia en la justicia social. ¿Por qué? Porque el comunismo, desde sus orígenes, es ateo. Porque Karl Marx no se empeñó a mostrar la no existencia de Dios, sino lo que hizo él es decir, no, eso ya fue refutado por Federico Ludwig Feuerbach, el ateo que dijo que Dios no existe. Entonces dijo Karl Marx, eso ya fue refutado, yo no tengo que ocuparme a eso. Entonces el comunismo empieza que el ser humano no tiene espíritu, que el ser humano es pura materia, que el ser humano no tiene una identidad individual, dice Karl Marx, sino que el ser humano tiene una identidad cuando se asocia. Por eso el famoso manifiesta comunista, comunismo es como común. Entonces solo tiene identidad el ser humano si se une, pero mientras no, el ser humano no vale. Desde sus orígenes el comunismo es ateo. Podríamos desplayarnos por qué el comunismo no es una solución, pero tampoco el capitalismo. Porque ¿qué pasa? Que el capitalismo empieza a fabricar ropas. Por ejemplo, fabrica 1000 camisas, pero solo hay 100 hombres. ¿Qué tiene que ser el capitalismo? Tiene que meter un método, y el método que usa es el marketing. El marketing lo que hace es empieza a crear una necesidad. O sea, tú no necesitas, pero llega un punto donde que tú no puedes desprenderte de eso. Hoy por las redes sociales, por decirlo así. Entonces necesita el marketing para empezar a vender. Porque si, por ejemplo, si tú hablas con un que sabe de marketing, decía él, tiene que estimular el ego del ser humano para poderle vender. O sea, ofreces algo, pero te dice, no necesito, tienes que hacerle ver que sí lo necesita. Ese se llama manipulación en psicología. Entonces, el Papa da una respuesta frente a los que estaba agitando a la sociedad. Empieza la primera hora industrial, empieza la explotación de los trabajadores. Karl Marx y Engels, Federico Engels, ofrece una solución como el comunismo y no funciona. Se ve muy bien en el manifiesto comunista que escribe Karl Marx y Federico Engels en 1848. Entonces hoy lo conocemos esto, el socialista y en la derecha y izquierda hoy en lo político, tanto como el capitalismo como el socialismo. En el fondo, esos dos tienen algo en común. ¿Cuál? Ateísmo. Dios no importa, Dios no entra en la escena. Y los fundadores de esto
por decirlo así, los que son autores de la ideología del liberalismo en la escuela austriaca, ellos lo plantean muy bien. Dice, la iglesia puede decir de la justicia social, pero eso es una opinión más, dicen ellos. Entonces, lo que ofrece el liberalismo es una libertad, pero una libertad negativa. Que Dios se quede allá. Libre mercado, el famoso libre mercado. Pero ¿qué pasa? Que el libre mercado, dicen ellos, que el Estado no debe meterse. En cambio esto, incluso la iglesia al comunismo dice, es un capitalismo de Estado. Si tú tienes 2 casas, dice el comunismo, no te pertenece el otro, pásame. Y como decía alguien, que dice, tengo casa en Venezuela, que él es mexicano, y le dice, no, dice el presidente de Venezuela, no tienes casa, tenemos la casa. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el comunismo. En el fondo, lo que tienen es ateísmo, porque esto saca a Dios fuera de la economía, y esto es un capitalismo de Estado, porque es el gobierno la que maneja la economía. En cambio esto, el capitalismo dice, el Estado no debe meterse en los asuntos económicos, que el Estado se ocupa del suyo y no se mete con él. Entonces, pareciera que ofrece un mundo alternativo a estos. Pero como decía San Agustín, hay 2 ciudades, una ciudad de Dios y una ciudad del mundo. En su libro, las 2 ciudades de Dios. Y el liberalismo nunca proclamaría el reinado de Cristo. Que Cristo no se meta en los asuntos sociales, políticas y filosóficas y económicas. Por eso hay algunos que se caen en la esquizofrenia, que dice, yo soy católico yo soy conservador en lo político, y en lo social o en lo económico soy liberalismo. Eso es una esquizofrenia, porque las 2 posturas han sido condenadas por la iglesia. Y ahí están los documentos, que no les miento, pero no alcancé a leer todo, y no me acuerdo que había leído tantos documentos para un tema, porque tenía que hablarlo con algo que deba llevar el sustento. No voy a decir lo que a mí me parece. Que Cristo no interfiere. Muchos dicen, soy conservador en lo social y liberal en lo económico, pero eso es una esquizofrenia. Es como decir, renuncio a Satanás en lo político, pero en lo económico, que se quede Satanás. Por ejemplo, en nuestro bautismo decimos, nos pregunta, o alguien cuando está bautizando a alguien dice, ¿renuncias a Satanás y todas sus obras? ¿Qué decimos? Sí, renuncio. Usted no va a decir, no, yo renuncio a Satanás en lo político, pero en lo económico déjamelo, porque hacemos buen negocio. El Rey Socialis de la iglesia, en el numeral 21, dice, esta es una de las razones por las que la doctrina social de la iglesia asume una actitud crítica tanto frente al capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista, dice el Rey Socialis en el numeral 21, palabra de la iglesia. La Rerum Novarum critica los 2 sistemas sociales, el socialismo y el liberalismo. ¿Y cómo lo llama la iglesia? Realidades temporales. Pero estos te ofrecen como que si fuera una solución permanente. Y todos sabemos que nuestra vida es pasajera. Es un gran problema cuando muchos quieren quedarse con una postura de la iglesia, pero con otras no.
sobre las falsas opiniones contra la doctrina fundamental de la doctrina católica, Humane Generis, escrito por el Papa Pío XII en 12 de agosto de 1950, en el numeral 14, y dice: ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exigen por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ella la suprema majestad de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario por las cuales valen también estas palabras, como dijo Jesús: el que a ustedes oye, a mí me oye, y al que ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Cualquier católico que diga estoy de acuerdo con uno de estos, está rechazando la voz de la iglesia. Y lo dicen en Generis, Humane Generis, en el numeral 14. Si los sumos pontífices en sus constituciones de propósitos pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que según la intención y la voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como libre discusión ante los teólogos. ¿Qué quiere decir en la iglesia? Que cuando hay una discusión y la iglesia se levanta y dice esto es lo que se cree, ya no se puede discutir. Que tú le buscas la quinta pata al gato, ya no se puede en la iglesia. Por eso los dogmas, un católico que no acepta un dogma de la iglesia está fuera de la iglesia. Y punto. O sea, hay cosas que la iglesia te marca y si tú no lo crees, estás fuera. No es necesariamente que te saca. Automáticamente dice el derecho canónico que te quedas fuera de la iglesia. Ok. Sigamos. El marxista marca algo que es odio contra la religión. Por eso Karl Marx llegó a llamar la religión el opio del pueblo, o la droga del pueblo lo llegó a llamar. Es en la tesis doctoral de Karl Marx. Dice: la religión es el opio del pueblo. Combatir la religión, destrucción a las personas en su cuerpo y en su alma, si son coherentes con su fe. Si tú eres coherente con tu fe, el comunismo. Por eso sabemos que en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, todo eso han llegado a esto. ¿Por qué ellos odian tanto a la iglesia? Porque desde sus inicios. Porque podría decir que el socialismo, muchas veces la iglesia, cuando la iglesia apoya a una de estos, le va mal. Por eso, véanlo en Nicaragua, el obispo que está en la cárcel. Porque ¿qué ha dicho el hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Entiende? Por eso la iglesia dice, estos son las que se creen. Y ellos desde sus inicios fomentan el odio. En la Divina Redemptoris, en el Papa Pío XI, el 19 de marzo de 1937, el numeral 4, frente a esta amenaza la iglesia no podía callar y no cayó. No cayó esta sede apostólica que sabe que es misión suya la defensa de la verdad, de la justicia y de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza y combate. Los bienes eternos. No se puede ser marxista y católico a la vez. No se puede ser liberalismo y católico a la vez. ¿Por qué? Porque los dos en el fondo son ateos. En el fondo, decía un escritor, muchos padres son capitalismo, pero sus hijos son comunistas. Porque muchos critican al comunismo o socialista desde un iPhone. Y el iPhone han salido aquí. Todos los cambios sociales, porque hoy estamos en la cuarta ola de la industria.
Hoy ya se habla de blockchain, ya se habla de inteligencia artificial, ya se habla de la robótica. Y sabe que una de las cosas que a mí me preocupa es que ninguno he visto un gobierno que ponga un alto a todo eso. Si ustedes se fijan, van a entrar a una tienda grande, hay 8 cajas y solo un empleado. ¿Qué quiere decir eso? 7 empleados ya fueron desplazados por la máquina. O sea, estamos en la 4ª ola y hay un cambio social de lo que viene. Porque hay algo en común a estos dos. Con sus palabras y obras dicen, no servirán, no serviré, como dice Satanás en el Isaías, en el capítulo 14, versículo 13 al 14. El lema de Satanás es no serviré. Es el lema de él. Pero, digamos, la economía o el dinero en el pueblo de Israel lo veían como era una bendición de Dios. Incluso la postura calvinista de Calvino dice, porque Calvino da una doctrina sobre la predestinación. O sea, dice Calvino, los que son salvados, hagan lo que hagan, al final son salvados. Y los que están en la condenación, hagan lo que hagan, ya están condenados, dice Calvino. Entonces, pero ¿cómo voy a saber si soy salvado? Entonces dice, ¿cuáles son las pruebas de que ya tengo esa salvación? Dice Calvino. Dice, cuando usted sea rico, cuando usted tenga mucho billete, cuando usted tiene buenos negocios. Esa es la señal de que usted se va a salvar. Y si usted no tiene, para Calvino, usted ya va quedando, o ya se quedó. Porque en el pueblo de Israel era así. El que era bendecido por Dios tenía todo. Era la señal de que ellos veían que esa persona era bendecido. Pero ¿qué pasa? De que empezó, incluso el que llegó a la cima, por decirlo así, el poderío, fue Salomón. Por eso cuando la reina de Saba llega a Jerusalén, se quedó esplendido frente a tantos oros, tanta majestad. Los platos son de oro, las camas son de oro. Y dice, wow, o sea, la reina de Saba se quedó admirado frente a los bienes que tenía el rey Salomón. Pero dice la palabra de Dios que no hubo otro tiempo que se entró tanta idolatría como en el tiempo de Salomón. Porque Salomón empezó a hacer una estrategia política. ¿Qué hacía Salomón? Decía, no tengo ganas de ir a pelear con el vecino, con el pueblo. Lo que hacía era, digamos, si el rey del vecino, entonces lo que hacía era hacer un pacto. Y dice, me das tu hija, voy a tener nietos, y tú no me vas a atacar si yo tengo nietos con tu hija. Era una estrategia política que hizo Salomón. Por eso Salomón tuvo 300 y algo de mujeres. No sé qué tanto le alcanzaba el hombre para tener tantas mujeres. Y dice la Biblia como 700 y algo de concubinas. O sea, el hombre, pero como las mujeres iban a Jerusalén a vivir, ¿qué hacían ellos? Como eran del pueblo pagano, ellos tenían sus sacerdotes y llevaban su religión con ellos. Y llevaban sus sacerdotes. Hacían culto en Jerusalén. Por eso se entró tanta idolatría. O sea, con el dinero, muchas veces, las bendiciones de Dios lo convertimos en mal. Eso, o sea, el pueblo judío, por eso ellos decían, cuando ellos veían el templo tan majestuoso, decían, ¿nos va a venir a atacar Babilonia?
¿Nos va a venir a atacar a Siria? ¿Nos va a venir a atacar a Egipto? Si tenemos allí el templo del Señor. Y Jeremías le dice, y Jeremías se burlaba de ellos y le decía, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Ustedes creen que el templo del Señor los va a proteger? Y ellos creían que el templo del Señor los iba a proteger, porque tenía toda la majestuosidad. Pero los profetas denunciaban eso. Y al fin llegó a arrasar Babilonia. Primero llegó a traer todos los oros que tenía el templo. Se entraron los caballos y todo a recoger todo el oro que había. Y después cuando vinieron por segunda vez, llevaron toda la gente, la mayoría de la gente dejaba un grupito nada más. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender al destierro. Por eso cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que llega el Nuevo Testamento, hay un resto de Israel. Pero el resto de Israel lo llamaban los anaúines o los anaúines. El anaúín era el pobre de Yahvé. Aprendió a desconfiar tanto en los reinos, a desconfiar tanto en la riqueza, que se dio cuenta de que cuando estaba, por ejemplo, si ustedes leen el libro de los jueces, que dice, Dios mandó un juez a ponerle un alto a sus enemigos, pero de allí el pueblo se descarrió y vino otra vez la desgracia sobre ellos. Y clamaban a Dios por otros jueces. Vino otro juez a salvarlo, y cuando las cosas estaban bien, se descarriaban de vuelta. Y era así, era un ciclo en los libros de los jueces. Y aprendieron a las malas Israel. Por eso si ustedes leen en el Magnificat de la Virgen María, ella tenía un sentido social muy despierto. Porque decía, levantó a los pobres y destronó a los poderosos. Los colmó de bienes al que no tenía y los despidió vacíos a los que estaban llenos. ¿Ve? Esa es una justicia social, viendo lo que está pasando a su alrededor y dice, espérate, aquí hay Dios nos está hablando. Por eso el resto de Israel se llegaron y se mantuvieron desde el profeta Elías. El profeta Elías cuando cae, cuando él mata a los sacerdotes de Israel o de la Jezabel, el otro día le manda un WhatsApp y le dice, Jezabel te está buscando, te quiere matar. Y él se refugia y clama a Dios y dice, Señor, ya no queda nada de tus profetas, sino que el único que queda soy yo. Y le dice Dios, tranquilo, reservo un resto, y son 7,000. Y el 7, sabemos del significado en la Biblia, que es una plenitud, es una totalidad y todo eso. Entonces, a veces necesitamos muchas veces el desierto para descubrir a Dios, a su ley. A veces necesitamos que Dios nos mete por las cañadas oscuras para verlo, como dice el Salmo 23, aunque su vara y su callado me sosiegan. No veo a Dios, solo veré su callado, solo veré el que me está guiando, pero no veo a Dios. Aunque sea eso, lo veo, le estoy siguiendo. Y muchas veces Dios tiene que pasar, porque si tú escuchas la mayoría de las conversiones que Dios hace en el corazón del ser humano, no va a decir, y te puesto que el 1% llegaría diciendo, no, pues yo tenía riqueza, gozaba de todo, tenía mi mujer, mis hijos, todo me iba bien, hasta que yo digo, voy a buscar a Dios. Muy poca gente llega así. Muy poca gente llega a buscar a Dios cuando todo en la vida le sonríe. A veces nos buscamos a Dios cuando estamos en el hoyo, cuando ya no ves la solución, cuando ya estás diciendo, de aquí para allá, lo único que me queda es quitarme la vida. ¿Por qué? Porque llegas a un punto donde, y esa es la misericordia de Dios que te da. Decía alguien, el último regalo que Dios te puede dar,
cuando Él se aleja de ti, por decirlo, porque si hablamos de manera metafísica, vamos a verlo de una manera diferente. Pero si se aleja Dios de ti, todavía te deja el vacío. Todavía dices, y puede que llegues a tenerlo, muchas cosas, y dices, pero siento un vacío en mi corazón. Porque es el vacío, dice San Agustín, es el tamaño de Dios. Y el último regalo que Dios te puede dejar es su vacío. Y es un regalo también de Dios. Porque todo procede de Él, como dice Pablo, en Él vivimos, existimos y nos movemos. Entonces, vemos de cómo a veces Dios tiene que llamarlos de una manera diferente. A veces tenemos que aprender como los anahuines, como el resto de Yahvé, que ya no confiaba ni en los reyes, porque Israel aprobó todo. Si vemos lo que pasa en Israel, pero si vamos bíblicamente, Israel, ¿qué no hizo? Hizo pacto con Egipto, hizo pacto con Siria, hizo pacto con los persas, hizo pacto allá, pero no le funcionó. Y muchas veces Dios le decía, no hagas pacto, y bueno, y ellos iban a hacer. Cuando se dan cuenta que a veces los mismos amigos los tenían aquí, ahí clamaban a Dios. O sea, Israel lo aprendió de una manera de los golpes. Y hay gente que sí, como que les gustan los golpes, como que se vuelve masoquista. Porque sí, no, Dios le llama de una manera y me entiende. Y van de otra manera y hasta que el agua está aquí, ahí clama el agua. Y lo bueno es que Dios no nos va a dejar. Dios llama a una espiritualidad distinta. El pecado nos traga, las adicciones nos tragan, los ídolos nos consumen. Estaba viendo la historia de un hombre de Texas que ganó la lotería. Y no mucho, por decirlo así, la que ganó, 90 millones de dólares. 90 millones. Y el tipo dijo, aquí soy. Empezó a comprar propiedades. El hombre tenía una hija. Tenía la mujer, tenía todo. Era un hombre, por decirlo así, normal. Pero cuando llegó el dinero, cambió la vida. Y lo cambió para nada. Porque lejos que fue una bendición, se convirtió en una maldición. La hija cayó en droga, se suicidó, la mujer se divorció de él, llevó la parte del dinero. O sea, el hombre se quedó, por decir un lenguaje, sin calzoncillo. Después de haber ganado 90 millones de dólares. Y es así, a veces lejos de ser una bendición, el dinero se convierte en una maldición. Si sacas a Dios fuera, no te va bien. Un hombre que me gustó, que le dijo a los presos en la cárcel, les dijo, ¿quién de aquí ha servido a Dios y dejó de servir a Dios y les fue bien? Dice, se levantó uno. Espérate, no me escuchaste bien. ¿Quién de aquí sirvió a Dios, dejó de servir a Dios y le fue bien? Y ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque estaba en la cárcel. Jesús no es una lógica de la miseria. Dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, dice, siendo rico por vosotros, se hizo pobre, a fin de que nos enriquezcáis con su pobreza. Pero decíamos que para eso necesitamos que podríamos nombrar esta predicación: los buenos administradores serán promovidos.
Y dice la palabra de Dios en Lucas, en San Lucas, en el capítulo en San Lucas, cuando habla del administrador injusto, cuando escuchó que su patrón le iba a despedir, ¿qué hizo el hombre? Empezó a jugar su carta. Dijo, trabajar no puedo. Y se ganó amigos. Y Jesús termina diciendo, ganen amigos con el dinero injusto. ¿Y qué nos dice el catecismo de la iglesia sobre la justicia social? Porque es el tema. Dice en el numeral 24.5, dice, vamos por el 24.03. Dice, el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exige el respeto a la propiedad privada de su derecho y de su ejercicio. El comunismo te dice que tú no puedes tener propiedad, pero la iglesia te dice que sí, tú puedes tener. Tú puedes ejercer tu derecho de propiedad. Y dice el 2404, el hombre al servirse de esos bienes debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovecharse no solo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros ante todos sus próximos. ¿Qué te dice la iglesia? Que tú puedes tener. Porque el comunismo, si reparte todos los bienes, digamos, si usted es la que trabaja 6 días a la semana y el otro solo trabaja 3 días y dice, vamos a nivelar lo que usted gana. Ya después, el que trabajaba 6 días dice, no, que si este me va a nivelar, mejor ya no trabajo los 6 días. Que trabaje 3 días normal. Pero dice la iglesia, por eso la iglesia condena esas posturas. Por eso si ustedes quieren esto, en el numeral del 2401 hasta el numeral 2460 termina lo que habla la iglesia sobre la justicia social y los bienes. Pero mira lo que dice el 24.5. Los bienes de producción material o inmaterial como tierras o fábricas, profesiones, artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que fecundidad aproveche el mayor número de personas. Los poseedores de bienes uso o consumo deben usarse con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo y al pobre. Y eso es lo que hace Dios en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Dios le da una ley al pueblo de Israel, le dice, cuando ustedes cosechan, no cosechan todo, dejen una parte. Los que están extranjeros, las viudas, los huérfanos, pueden recogerlo eso. No te lleves todo. Y la iglesia lo dice también. Y dice la iglesia, nosotros decimos, no es que yo le doy a mi prójimo las ropas que no uso. La iglesia no dice eso. La iglesia te dice, dale a tu prójimo las ropas que tiene la etiqueta. No las que ya no te sirven, no las que tú ya quieres botarle a la basura. Lo conviertes como basurero a tu prójimo cuando tú le quieres dar eso. Porque la iglesia dice, reservando la mejor parte. No dice que las obras. Y la iglesia lo dice. El que no quiera acatar la iglesia está fuera. Por eso dice, usarlo con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo y al pobre. La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de la propiedad. La iglesia dice, puede entrar, puede regular el gobierno. Claro que sí. Porque se imagina, si un sultán
que tiene dinero, compra un terreno, pero la vecina que tenía ese agua no puede aprovecharse del agua que antes, y dice, no, esto es mío. Si el gobierno no tiene que pedir, la persona necesita ese agua, tienes que darle el agua, porque o sea, compras el terreno, pero tú no compras el agua. Pero el liberalismo sí te dice que tú eres dueño de eso. ¿Ve? Por eso las dos posturas son condenables por la iglesia. Y dice en el numeral 24-26, dice, el desarrollo de las actividades económicas, el crecimiento de la producción, están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro. El poder está ordenado ante todo al servicio de las personas del hombre entero y de toda la comunidad humana. O sea, tiene que poner el hombre por encima, no el dinero. Y eso hay gente, por ejemplo, hay gente cuando están en las cosas del mundo, sucede en mi pueblo y en muchos lugares, la gente cuando se tratan de fiestas mundanas, la gente derrocha el dinero. Me decía una persona que hacía parte de una asociación, me decía, aquí en el pueblo, me dice, nosotros peleamos para dar dinero. O sea, ellos pelean porque ya después ya está el cupo, ya no recibimos tu dinero. No, pero me tienen que recibir porque yo también soy parte de esta asociación. Ah, pero cuando la gente está en el mundo, van a ver un concierto, van a pagar el boleto VIP. ¿Cuánto cuesta? Pasa de 1,500. Ah, pero cuando vienen con Dios, pareciera que Dios les mezquina su dólar. Y lo tratamos a Dios como que fuera un pobre que está pidiendo algo. Por eso ese tema es duro. ¿Por qué? Porque la gente puede dar todo a Dios, menos cuando Dios mete su mano aquí. No, Señor, aquí no me tocas. Me puedes tocar todo menos esta cartera que tengo aquí. Y a veces Dios tiene que entrar. Una vez yo estaba frente al Santísimo, había hecho negocios con alguien. Habíamos hecho las escrituras del terreno de alguien que me pidió dinero porque quería venir acá. Hicimos un acuerdo con el notario, pero no pasó el tipo y me debe el dinero. Pero una vez estaba diciéndole, Señor, te amo, quiero, frente al Santísimo. ¿Sabes qué me dijo Dios? Necesito que esa escritura la devuelvas. Y así me lo habló Dios. Y yo, no, Señor, me está hablando, me vuelvo loco, mejor me voy, y me salí de ahí. Así directamente a veces Dios tiene que hablarle el corazón. Dice, me devuelves esa escritura. Pero Señor, mi dinero no me ha pagado. Y habla Dios. Dios habla. No, Señor, no. Me fui. ¿Y sabe cuántos días duré con eso? 20 días. Y no le decía a nadie. Hasta que un día le llamo a mi mamá, cuando vivía, le dije, mamá, fíjese que sentí eso en mi corazón. ¿Y sabe lo que me dijo ella? Ya rato te iba a pedir a ti que devolvieras eso. Pero si me debe, no sé cómo lo harás. Y todavía con mi orgullo yo le dije a mi hermano, agarra esa escritura y le dije, te mandó Dios. No pagas nada, quedó pagado todo. Y a veces Dios tiene que entrar ahí. Y Dios te habla. Porque yo podía hacer el hombre mandar a embarcar ese terreno, porque lo tenía en la escritura. Podía llamar a los abogados, porque está firmado. Pero cuando Dios te habla, Dios te va a hablar y te va a decir, devuélvalo. No lo robes, no es tuyo. Y ahí tiene que llegar, como dice Pablo VI, dice, tiene que llegar
el reinado de Cristo en la sociedad. Ahí tú estás haciendo ver a Dios. Ahí tú estás haciendo ver a Dios. ¿Te imaginas? Tú imagínate que tú estás en la peor de las situaciones, debes dinero, pero alguien te dice, aquí está, te devuelvo, ya no debes nada. ¿Cómo te vas a sentir? Ahí estás encarnando a Cristo. Puede que esa persona no conoce de Dios como tú lo conoces, pero ahí estás haciendo palpable a Dios. Y a veces Dios tiene que entrar ahí. Por eso te digo que mucha gente, cuando están en las cosas del mundo, derrochan el dinero, compran el boleto más caro. Pero te dice la iglesia, tú usas tu dinero, sí, pero con templanza. Si tú compras una cosa que sabes que vale caro, pregúntale a Dios primero. Por ejemplo, yo acabo de sacar el iPhone. Me costó, pero preguntarle a Dios para qué voy a usar. Hay tanta gente, saca la cama y hay tanta gente que necesita de Dios. Se ha abierto un nuevo, como decía Papa Benedicto XVI, que decía, se abrió un nuevo continente en las redes sociales. Y el católico sigue dormido. Tanta gente que están para quitarse la vida. Quizás Dios te dice, haz un video, alguien va a escuchar, alguien le vas a dar esperanza. Y terminamos con las 7 lecciones para el cristiano maduro. 7 lecciones para un cristiano maduro que sepa tratar el tema del dinero como ha de ser guiado por Dios. Saber usar el dinero y que el dinero no te use a ti. Eso es lo que quiere Dios. Que no las cosas te usen a ti, sino tú usas las cosas. Porque esa es la mayordomía que Dios le entrega al hombre, decir, haga cultivar y fructificar. ¿Qué está diciendo? La mayordomía que tiene las cosas, que tú tienes sobre las cosas, no las cosas sobre ti. Porque puede que las cosas te tienen a ti y no tú eres el que tiene las cosas. ¿Y cómo lo llama la Biblia eso? Idolatría. 1, que tú uses el dinero y que el dinero no te use a ti. Decía el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, decía él, el dinero, dice, es muy bueno cuando se usa al servicio del hombre, pero es muy malo cuando el hombre está al servicio del dinero. Y lo dice el Papa. 2, saber que simplemente eres un administrador. Y esto no vale solo para los bienes materiales, sino para todo. Como decía primero de Pedro en el capítulo 4, versículo 10 al 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y aquí hay gente que tiene un título universitario. Y aquí hay gente que tiene una maestría. Aquí hay gente que Dios le ha dado un conocimiento, pero muchas veces lo quieres enterrar. El que está hablando aquí no ha terminado la primaria, pero entiende. Dios me va a pedir a mí lo que Dios me ha dado. Y Dios te va a pedir a ti, a cada uno, según el don que has recibido. Porque nadie puede decir que no tiene. ¿Con qué le vas a servir a Dios? Quizás tú eres el que genera el dinero. Pregúntale a Dios para qué sirve ese dinero. Pregúntale a Dios a qué le va a servir para su gloria. ¿Para qué evangelización? ¿Qué grupos están comenzando que necesitan de ese dinero? Porque se necesita a veces. Por eso fue inaugurado con este texto el Rerum Novarum,
que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Buenos administradores. Y Dios premia a los buenos administradores. Dice Dios, el que mucho se le dio, mucho se le exigió. El que es fiel en lo poco, se le va a dar más. Y el que no, quedó fuera, papá. Terminó. Si tienes dinero no solo para ti, ni para tus hijos, sino también para los demás. Porque lleva una hipoteca social, dice el Papa San Juan Pablo II. Dinero, conocimiento, belleza, fuerza física. ¿Para qué lo usa? Incluso mucha gente usa lo que vende el capitalismo. Usan una crema que está hecho de niños abortados. Tienes que saberlo también lo que estás usando. Porque hay cremas que son para rejuvenecer. Tiene bebés abortados para fines cosméticos. Todos los niños que son abortados lo usan para fines cosméticos. Todos los que tienen, hay una sustancia que sale en la célula madre. Claro, hay una célula madre que es vegetales, pero hay una célula madre que viene de los niños abortados. Hay que preguntar a Dios eso. 3. Actuar con responsabilidad frente a la naturaleza, porque es nuestra casa común, como lo decía el Papa en Laudato Si. Número 4. Cultivar la sobriedad, a no acostumbrar tu paladar a lo exótico. Cuerpo, ojos. Porque hay gente que comen y comen hasta que se duermen. Y duermen hasta que les da hambre. Y nuestro tiempo de aquí es finito. Necesitamos saberlo, necesitamos ver los talentos. Cultivar la sobriedad, a no acostumbrar tu paladar a lo exótico. Porque te imaginas, tú estás acostumbrado a comer en los restaurantes mejores y Dios te dice, te quiero mandar a África. Te vas a morir de hambre, ¿eh? Sobriedad, dice el Papa. Practicar la sana sobriedad. Quinto, un cristiano maduro está informado sobre las situaciones económicas, políticas y sociales. Porque mucha gente pareciera que votan con los pies. Usa tu cabeza, ve, analiza qué dice la iglesia. Hoy tenemos un presidente abortista, supuestamente es católico. Que la gente vota con los pies. Sé consciente de tus votos. Y en todos los ámbitos. Porque la iglesia lo que te dice es pensar en tu cabeza. Como decía Chesterton, la iglesia me pide, cuando entro en la iglesia quito el sombrero, pero no el cerebro. Tienes que usar el cerebro. Porque si no estás informado, te están usando. Muchos jóvenes dicen, es que yo no me meto con el mundo. Ingenuo, el mundo qué rato se metió contigo. Ya te cambió los valores. Ya te cambió los valores. Porque si, por ejemplo, un joven ve a un artista al azar, Jennifer López, se ha casado 12 veces. ¿Cuáles son? Si tú ves una jovencita, ¿cuáles son las perspectivas del matrimonio que tiene ella viendo a Jennifer López? ¿Qué crees que el concepto del matrimonio que tiene esa jovencita viéndolo a su artista favorito, a su artista favorito? Son los valores que te mete el mundo. Porque si esos valores que te da, porque esto puro según el mundo. Y Dios te da una perspectiva, la voz de la iglesia, la palabra de Dios, el catecismo, los documentos. Es que yo digo que nosotros estamos sentados sobre la mina de oro y estamos mendigando. ¿Me das un poquito? Nuestra iglesia tiene 2000 años
Estudia a los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos, los escritos de ellos, cómo ellos enfrentaron la sociedad en su tiempo. ¿Por qué no cree que San Pablo llegó a los Corintios y llegó a decir, bueno, véngase Pablo? No, dice en sus cartas que él llegó llagado y predicó a Cristo. Se enfrentó a un mundo hostil, pero con la fuerza del Espíritu Santo cambió la sociedad, y el cristianismo ha cambiado la sociedad. Por eso, por ejemplo, en Europa muchas veces niegan su precedencia, que es cristiano, pero estás destruyendo porque tus raíces son cristianas, aunque tú no lo quieras. Que no te ponga a pensar el mundo si no pienses, que no te cambien los valores. 6. Asociarse con otros, hacer comunidad o movimiento, porque los perversos hacen cómplices. Incluso dice Santo Tomás de Aquino que los perversos nunca tienen amigos, solo tienen cómplices, porque el mal nunca se hace amigos. Si ustedes quieren ver cómo los perversos nunca pueden mantener una amistad, chequean la vida de los narcos. Los narcos se están puñalando ellos, agarran uno y suelta toda la sopa mientras se libra de su piel. Vean las declaraciones que ha dado el ministerio. Hay que asociarse. Muchas veces aquí hago una crítica. Muchas veces cuando está en la marcha por la vida, hemos ido varias veces. ¿Cuánta gente de Nueva Esperanza? Una que se ha ido algunas veces. ¿Por qué crees que se cambió la Constitución, los jueces que se cambiaron? Porque la marcha que se están haciendo todos los años, a veces en la mera nieve, a la gente nos da un día. Dice, ¿qué harán esa gente? Claro que harán, hemos hecho algo, porque yo he ido unos par de años ahí. Incluso Telemundo me entrevistó, me dice, ¿y ahora qué sigue? Que la Constitución, le digo que el aborto se vuelve impensable. Y me vuelve a hacer la pregunta y le vuelvo a decir. Y ahí tenemos que estar preparados los católicos, porque no te tienes que titular frente a los periodistas. Asociarse con otro, porque para vencer las falsas alianzas hay que hacer alianzas verdaderas, y muchas veces en la Iglesia Católica estamos crudos de eso. Podemos hacer alianzas de padres de familia, movimientos pro vida, marchas por la vida, protesta en defensa de la familia. Incluso la Iglesia dice que la protesta es legítimo. La Iglesia no te dice no tienes que protestar, es legítimo protestar, claro, de una manera ordenada. Necesitamos movimientos, ciudadanos fuertes. Y la última recomendación, un cristiano maduro se vuelve a menudo hacia Cristo, no para pedirle lo que necesita. Si tú sabes cuánta gente llega a la iglesia, Señor, dame. ¿Y cuánto crees que esa gente llega a decirle al Señor, Señor, me salió un buen negocio, tuvo una buena ganancia, ¿qué quieres hacer con esta ganancia, Señor? ¿Cuánto crees que la gente llega ahí en la iglesia a decirle eso, Señor? La gente llega allá a pedirle, a pedir. Pero ¿cuántas veces ofrece? Y el cristiano maduro tiene que ofrecer. Este es el don que yo he recibido. Esta es la ganancia que he obtenido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, para tu gloria? Por eso Pablo ya se quejaba, decía, todos se buscan su propia gloria y nadie busca la gloria de Cristo. Y buscar la gloria de Dios en todos los ámbitos. Ofrecerla al Señor. Cuando te salga un buen negocio, o decirle, Señor, ¿apruebas esto? ¿Qué necesitas para tu obra? Tu título, tu estudio. Decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Porque muchas veces ni siquiera nosotros hemos terminado la primaria. ¿Y qué harán los que tienen título? Porque eso tiene una influencia social más grande que los que no hemos terminado la primaria. Que tu riqueza no te aleje de Cristo.
Decía un hombre, le preguntaba a Madre Teresa de Calcuta, le decía: Madre Teresa, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? Y dice la Madre Teresa: si te duele, dice, si te duele, empezá por el 10%. Si te duele. Y si no, suelta. Que Jesús no pronuncie las palabras sobre ti diciendo: necio, ¿para quién has acumulado? ¿Para quién lo estás hablando? Que Jesús no pronuncie estas palabras sobre nosotros, como lo dijo al hombre, que digo: ay, hoy sí me salió una buena cosecha. Digo: construyeron un granero grande y me sobaré la panza diciendo: alma, calma, descansa, que tienes todo para comer. Y Dios le dijo: necio, esta noche pediré tu alma. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. Y el proverbio habla fuerte. Dice: ¿de qué le sirve el dinero a las manos de un tonto? Dice: si no puede comprar la sabiduría. La palabra con el dinero nos da, me da a mí primero, porque primero tengo que hacer de vida esto. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en Él confían. El que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Dice el Proverbios en el capítulo 16, versículo 20 al 21. Y termino con una promesa de Dios en Malaquías que dice: dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 10: llevad al diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Ponedme así a prueba, dice Yahvé, y veréis cómo abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes, sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Y Dios tiene que darte una promesa. Compruébame, dice Dios, a ver si no te bendigo. Pongamos de pie, pedimosle al Señor que nos haga un corazón generoso. Es duro, porque toca con lo más pareciera sagrado, pero Dios que nos dé su gracia cuando Él pida y nosotros tenemos, porque Dios sabe cuando tú no tienes. Dios no te va a pedir nada si tú no tienes. Muchas veces Dios te pide porque ya te lo dio. Amado Señor, sé que estas palabras han sido duras, pero suavízala con nuestro entendimiento, Señor. Y sabemos que algún día, por muchos bienes que poseamos en esta tierra, tendremos que dejarlo. Y pareciera una pedagogía que tú usas con nosotros para decirnos: empieza a soltar poco a poco. Que ese dinero se construya para mi reino. Que ese dinero puedan comer al que no tiene comida. Y tú sabes, Señor, que cuántas veces hemos derrochado el dinero en cosas que no te agradan. Que a partir de este momento, Señor, podamos consultar contigo. ¿Me conviene este negocio? ¿Cuántas veces nos hemos metido en negocios que sabiendo de un principio que no nos convenía, pero hicimos caso omiso a tu moción? Y muchas veces no nos ha salido bien como quisiéramos.
Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso, así como tú diste todo, no te reservaste nada. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón no se apegue a estas cosas del mundo, que lo usamos como un medio, no como un fin. Ayúdanos, Señor. Solo podremos con tu gracia, porque sin la fuerza del ser humano no lo entiende. Solo con la fuerza del ser humano lo siente muy duro. Pero ven el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú derramas, que abras nuestro entendimiento, que podamos escuchar las voces que tú le dices a tus buenos servidores. Buenos administradores, pasen al reino de los cielos, que empiecen a gozar todas las delicias y por toda la eternidad. Que los bienes temporales en esta vida no nos amarren nuestro corazón, que nuestro corazón esté siempre libre para servirte, para amarte, para conocerte más, Señor. Gracias. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque siempre nos está hablando. Amén. Nos podemos sentar por unos 5 minutitos, por favor. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, a mi cuñada Clara. Ella pertenecía aquí al grupo hace más o menos 15 años, así es que bienvenida. Este es su grupo. Fuerte aplauso al Señor. Y también, ¿verdad?, bienvenidos a cada uno de ustedes. Sé que el domingo pasado no estuvimos aquí en la asamblea. Nos hizo falta, ¿o no? Siempre nos hace falta, ¿verdad? Pero estuvimos en una venta allá afuera. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por venir.